bien. Ahora sí. Perfecto. Una cosa, no me acuerdo si la semana pasada ya lo hicimos de esta manera, pero yo ya ahora con todas las clases lo estoy haciendo de la siguiente forma. Cuando se acabe la sesión, que seguramente vamos a necesitar un rato más, vamos a esperar 5 minutos y después nos sumamos nuevamente, ¿sí? Como una especie de recreo de 5 minutos para que se termine de completar la conversión a MP4 de la primera parte de la clase, y de esa manera no se pierde nada, ¿ok? ¿Sí? ¿Se colgó? Sí. Okay. Bueno. No. Están dando, es lo que yo le decía al principio, me están dando re mal la computadora, se cuelga. Así que vamos a hacer lo que podamos, ¿ok? De cualquier manera, tengan en cuenta que sí, todo se graba. Así que si queda alguna cosa, después la van a poder ver, ¿ok? Perfecto. Bien. Bueno, el texto de Marcela Ternavasio, que Ternavasio está como bastante presente en la materia, básicamente labura este capítulo que yo les di sobre la asamblea del año 13. Contextualicemos un poquito, ¿sí? Ustedes recuerdan que, digamos, la primera experiencia revolucionaria genera esa primera junta luego se va a transformar en la Junta Grande, en el medio se da el conflicto entre saavedristas y morenistas que termina, digamos, con la salida de Moreno del poder. Saavedra, digamos, concentra el poder por un tiempo hasta la batalla de Huaqui, se produce la caída de Saavedra, o la salida de Saavedra del poder luego de la batalla de Huaqui, y posteriormente, digamos, para septiembre de 1811, se produce el segundo cambio de gobierno a partir de la concreción de un poder ejecutivo en el primer triunvirato, ¿sí? O sea que desde septiembre del 11 tenemos el primer momento donde claramente uno puede identificar el inicio de un proceso de división de poder. Esa Junta Grande se va a transformar en una asamblea legislativa y el poder ejecutivo va a estar en manos de los triunviros, del primer triunvirato, Chiclana, Zarratea y Paso, luego Pueyrredón. ¿Sí? ¿Hasta ahí va? En el medio entre, digamos, septiembre del 23, del 11, perdón, el 23 de septiembre del 11 hasta octubre del 12, tenemos prácticamente un año, ahí tenemos dos situaciones que me parece a mí tres situaciones que hay que tomar muy en cuenta antes de abordar el texto de Marcela Ternavasio. Primero es que en el medio del cambio del primer a segundo triunvirato se da la conspiración de Álzaga, ¿sí? Digo, Álzaga, líder peninsular que había participado durante de las invasiones inglesas, en la defensa de las invasiones inglesas, y comerciante peninsular vinculado al monopolio, intenta generar una conspiración para producir la caída del gobierno revolucionario y organizar nuevamente el territorio cercano a aquellos territorios que aceptaron el mantenimiento de la relación con España, ¿sí? Con el Consejo de Regencia. Esto va a terminar en un fracaso, la conspiración de Álzaga obviamente, pero al mismo tiempo va a, y esto lo plantea Alperín, perdón, se va a profundizar el proceso de persecución a determinados círculos peninsulares, ¿sí? Luego, primeramente se los va a eliminar de la burocracia civil, luego se les va a gravar impositivamente con mayor peso para financiar la guerra. Va a haber una situación en donde supuestamente van a ser expulsados los españoles solteros, que eso después es un decreto que se tira para atrás, pero digamos, hay una situación de mucha convulsión y de mucha, de profundización del enfrentamiento entre peninsulares y criollos. Enfrentamiento que nosotros ya hablamos muchas veces, que
estaba dado ya desde el periodo tardocolonial, digamos, ¿no? Esta bronca contenida, podemos definir, entre peninsulares y criollos, ¿sí? Para enero del 12 se va a dar la constitución de la sociedad patriótica. La sociedad patriótica sería una organización que va a cobijar a los viejos morenistas, ¿no? Los viejos morenistas que van a seguir trabajando dentro de las asambleas, que luego de la caída de Saavedra van a volver a ocupar un lugar primordial dentro de la organización del gobierno de Buenos Aires, y van a concretar, digamos, esta cohesión dentro del grupo morenista a partir de la creación de la Sociedad Patriótica a principios de 1812. Y justamente del mismo año 12 se va a dar el momento de la llegada, esto ya creo que lo hablamos, si mal no me equivoco, de estos militares profesionales que habían recibido su instrucción militar en España, que habían participado de las batallas en contra de los ejércitos napoleónicos, entre los que están, obviamente, los dos líderes principales de este grupo de militares, que son San Martín y Alvear, ¿sí? Ahora, hay una vinculación profunda entre el viejo morenismo, esta sociedad patriótica, con estos militares, y de esta unión van a ser el movimiento que va a terminar con la caída del primer triunvirato en octubre del 12 y el ascenso del segundo triunvirato, ¿sí? Casi al instante en que se produce la caída del primer triunvirato, se produce la creación de la logia Lautaro. ¿Sí? ¿Se colgó? No. Ah, ok. Una cosa que hay que tomar en cuenta. Alperín Dongui, en Revolución y Guerra, plantea algo que, bueno, va a ser repetido por todos los historiadores que le siguieron a Alperín Dongui, y es que Alperín plantea que la Revolución de Mayo inaugura la política en el Río de la Plata, ¿no? Y esta idea de inauguración de la política en el Río de la Plata implica la creación de una sociabilidad política. Y esa sociabilidad política, por otro lado, repercute sobre la creación de una opinión pública, ¿sí? Ahora, yo pregunto, y de esta manera puedo tomar un par de tragos de agua y no sigo tosiendo, que me digan, ¿qué entienden ustedes por sociedad, por sociabilidad política, y qué entienden ustedes por opinión pública? Soy todo oídos, ¿eh? Sociabilidad política. ¿De qué hablamos de sociabilidad? Cuando hablamos de sociabilidad política, ¿qué entienden ustedes por ese término? Y como que se empieza a discutir más el tema de la política en general, o sea, no solo abarcaba entre los que hacían la política, sino que gente capaz que no, hablaba de esos temas en reuniones sociales. Totalmente, Candela, es así. Digamos, lo que hay es una divulgación de pensamientos, espacios de deliberación, de discusión, espacios de concreción de facciones políticas que luego van a tener implicancia en las discusiones y en las acciones de gobierno en concreto, digamos, ¿no? La sociabilidad política, digamos, en las sociedades modernas, o contemporáneas, mejor dicho, van a estar vinculadas fundamentalmente a esos espacios de militancia, a esos espacios partidarios o de movimientos políticos, en donde, digamos, se discute y se acciona políticamente, ¿sí? Ahora, para principios del siglo XIX, y esto nace con la Revolución Francesa, fundamentalmente para el caso europeo, lo que empieza a aparecer son espacios, ya sea de divulgación de ideas y de ideario político, espacios de discusión, espacios de formación política, y esos espacios son lo que en general en el Río de la Plata y en gran parte de América Latina y de España también, esos espacios que normalmente se llaman clubes políticos, sociedades literarias, que son estos espacios
elitistas en general, vinculados con una élite ilustrada urbana, en general de la parte, digamos, de sectores jóvenes de esta élite ilustrada urbana, que se juntan, se reúnen, discuten y accionan, digamos, ¿no? Otro espacio de sociabilidad política en este momento son los periódicos, ¿no? Es un momento en donde empieza a difundirse cada vez más periódicos de opinión, que en general responden a grupos de interés, y estos periódicos, durante la década del 10, va a haber un crecimiento exponencial de la cantidad de periódicos que se van a divulgar desde toda América Latina, y especialmente en Buenos Aires, cuando estamos hablando de Buenos Aires. Y esto, digamos, va a profundizarse aún más, ya veremos, en la década del 20. ¿Sí? En la década de los 30 va a cambiar un poco con el rosismo. Digamos, en realidad, la sociabilidad política va a tener como un momento de introspección, podríamos definirlo, porque si no, sí va a complicar. Pero bueno, no es el momento de hablar de Rosas todavía. Y otro espacio de sociabilidad política es el espacio de estas sociedades secretas, ¿no? La logia Lautaro no es otra cosa que una sociedad secreta. Una sociedad secreta que tiene dos sentidos. Como es una sociedad en donde básicamente se conspira y se acciona conspirativamente en términos políticos, la posibilidad de organizarse a través de sociedades secretas posibilita un secretismo que da una ventaja en la acción. ¿Se entiende? Digo, como lo que sucede y lo que se discute ahí no circula, mucho más en un periodo en donde se acuerdan que hablamos la cuestión de los rumores y cómo los rumores terminan teniendo un efecto sobre la política concreta, por esto permite la eficacia de las acciones. Y esa eficacia de las acciones tienen que ver como, por ejemplo, movimientos militares que van a permitir la caída del primer triunvirato y el ascenso del segundo triunvirato. ¿Sí? Digo, sociedades secretas, sociedades literarias, clubes políticos y periódicos son los espacios de sociabilidad. Hay un crecimiento exponencial de estos espacios de sociabilidad, por lo tanto la política se expresa de esta manera. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, ¿por qué se produce el cambio del primer al segundo triunvirato? Bueno, básicamente porque ese sector de los viejos morenistas más estos militares profesionales que llegan, tienen un posicionamiento claro en relación a dos objetivos centrales: constitución e independencia. ¿Sí? Digo, claramente a partir del 12 se plantea, hay un grupo de poder cada vez más homogéneo en el sentido de los objetivos, y cada vez con más fortaleza hacia el interior de las instituciones estatales, que, insisto, tienen por objetivo la sanción de una constitución y por lo tanto la declaración de independencia. ¿Sí? Y el primer triunvirato era un gobierno bastante tímido en este sentido. ¿Sí? Ese primer triunvirato, que estaba compuesto por Chiclana, Zarratea, Paso primero, luego Paso va a ser reemplazado por Pueyrredón, era bastante tímido. Ahí hay una figura, yo les confieso algo. En algún momento, el día que pueda trabajar un poco menos de docente y poder dedicarme nuevamente a la investigación, yo creo que voy a querer trabajar la figura de Juan José Paso. Es un personaje sumamente interesante, sumamente interesante. No por agradable, justamente, ¿no? Es básicamente un conspirador. Un conspirador que se acerca siempre a donde está el poder. Y de hecho, digamos, si uno ve su participación en el Estado, él está siempre. Siempre. Los gobiernos cambian, pero él está. De hecho, tal es así que cuando se produce la caída del primer triunvirato y la formación del segundo, el primer segundo triunvirato es Rodríguez Peña, Álvarez Ponte, Juan José Paso. ¿Y quién es el primero que se quieren sacar de encima? Justamente por conspirador y por falta de lealtad política, a Juan José Paso, digamos, ¿no? Y es más, cuando se produce la elección de los triunviros, en la creación del segundo triunvirato, lo elige la asamblea, ese segundo triunvirato, y esa asamblea
va a tener, digamos, va a ver, Rodríguez Peña y Álvarez Jonte ganan con un montón de votos y muy pocos en contra. En cambio, Juan José Paso tiene casi tantos votos a favor como en contra. Es un personaje súper controvertido y muy poco confiable, la verdad. Bueno, listo, quería decir eso sobre Juan José Paso, que es una especie de Patricia Bullrich del siglo XIX, digamos. Bueno, cuando se produce la concreción del segundo triunvirato, digamos, ese segundo triunvirato tiene hegemonía claramente de la Logia Lautaro. Básicamente porque Rodríguez Peña y Álvarez Jonte pertenecían a la Logia Lautaro, Juan José Paso, como les acabo de decir, era poco confiable, y luego va a ser reemplazado primero por Julián Pérez y luego por Juan Larrea, Juan José Paso. O sea, ese segundo triunvirato claramente es un segundo triunvirato que responde a la Logia Lautaro. Y esa Logia Lautaro, en términos de organización, de pensamiento político, de organización política, está fuertemente vinculado con el pensamiento del propio Mariano Moreno. Se cortó un poco, ¿no? Sí. Sí, decía que la Logia Lautaro está, digamos, en términos de pensamiento, de organización política, está muy cercano, digamos, al pensamiento de los morenistas, fundamentalmente de los morenistas. Y por lo tanto, digamos, desde el morenismo se piensa en la necesidad de la concreción de un Congreso General Constituyente, de una Asamblea Constituyente que tenga por objetivo la sanción de una Constitución y la declaración de independencia. Y por ese motivo, el 31 de enero de 1813, se concreta la creación de la Asamblea del año 13. ¿Sí? ¿Por qué la Asamblea del año 13 es importante, gente? Yo creo que, digamos, si uno piensa en la década del 10, la Asamblea del año 13 está presente, desde que somos chicos aparece todo el tiempo la Asamblea del año 13, ¿no? Mucho más que inclusive los triunviratos muchas veces, mucho más que el directorio también, ¿no? Tienen como un aura de importancia y de popularidad. ¿Se acuerdan por qué? En los libros de historia de la primaria, de la secundaria. Claro, la principal es por el tema de la liberación de esclavos. Y la otra es por el tema de los símbolos patrios, porque creo que ahí es donde se declara que la bandera argentina ya representa a Argentina. Lo que quiere decir de que vos ya rompiste tus raíces y ya pasaste a ser, ya decís al mundo soy una entidad propia, ¿no? Totalmente, es tal cual. Diego, ¿no? Sí. Diego. Sí, digamos. La Asamblea del año 13 sancionó una serie de leyes que fueron, digamos, fundamentales en la construcción institucional y legal de la Argentina. Yo creo que una de las cuestiones, a mi juicio, más importantes es la eliminación de los títulos nobiliarios. Y ustedes dirán, pero si en Buenos Aires no había muchos nobles. Pero sin embargo, marca, digamos, la eliminación de títulos nobiliarios, la eliminación de la sociedad de castas, la eliminación de tributo indígena, la eliminación de instituciones de control sobre los indígenas, marcan la búsqueda de eliminar esos aspectos que organizan una sociedad estamental, ¿no? Y se centran en la base de la igualdad ante la ley. Obviamente que esto no se determina en una asamblea y del día a la mañana una sociedad que se piensa a sí misma estamental pasa a ser una sociedad de clases. No funciona así. Pero sí es cierto que es en algún punto la piedra fundamental, el inicio de un proceso de transición hacia una sociedad de ciudadanos. Eliminar los vínculos estamentales para construir vínculos de igualdad. ¿Sí? De igualdad, entre comillas. Ustedes me entienden de qué hablo, ¿no? Bien. Pero además de eso, como dijo Diego, bueno, por ejemplo, se instituye la libertad de vientres, se crean los símbolos patrios. Digo, no se termina con la esclavitud. Lo que se genera es la ley de libertad de vientres y la prohibición del comercio de esclavos.
la esclavitud continúa. Digo, ¿qué es la libertad, la ley de libertad de vientres? Es que todas las mujeres, todos los niños nacidos de vientre materna, esclavo, nacido posteriormente a la sanción de la ley, tienen hasta los 18 años, mantienen su vínculo con el amo y luego de los 18 años pasan a ser libres. ¿Sí? Pero eso no significa que pasan a ser libertos todas las personas que mantienen el estatus de esclavitud. ¿Sí? Tal es así que... ahí, profesor. No digo que las personas que eran esclavas mantienen el estatus de esclavitud. Lo que se logra es la libertad de esas personas cuando tengan 18 años. Ahora, ya veremos cuando veamos el rosismo, está lleno de esclavos todavía. ¿Sí? Y hay provincias como la provincia de Santiago del Estero o La Rioja, donde hay una población esclava gigante todavía, y va a haber que esperar recién a la caída del rosismo para empezar a ver la caída del número de esclavos. ¿Sí? Y luego hay otro proceso de mestizaje que va a permitir explicar el por qué la cantidad de afroargentinos, digamos, va limitándose en el tiempo, ¿no? Pero ese es otro tema que, si quieren, en otro momento lo charlamos. Faltan 3 minutos para el cierre de la primera sesión. ¿Sí? Quiero decir una cosita más. Cerramos, esperamos 5 minutos y nos volvemos a meter, ¿ok? A ver, la asamblea del año 13, primeramente, tiene mayoría. A ver, ¿cómo decirlo? En la asamblea del año 13 es una de las primeras expresiones del enfrentamiento entre federalismo y unitarismo. ¿Sí? No se llamaban de esa manera todavía, pero claramente hay ahí un posicionamiento que tiende a la concentración de facultades y de poder en un poder central, y posicionamientos que lo que están planteando es, por ejemplo, la persistencia de las provincias, la fragmentación de la soberanía y una limitación del poder central a favor de los poderes locales. ¿Sí? Simplificándolo. ¿Ok? Y en esta asamblea del año 13 es el primer momento en donde se empieza a expresar este enfrentamiento, que va a ser el enfrentamiento que va a, de alguna manera, a marcar el paso político de los territorios rioplatenses, por lo menos hasta 1862. Por lo menos. ¿Sí? Ahí se cortó un poco, ¿no? Sí. Bueno, digamos, ¿se entiende de qué hablamos cuando hablamos de posicionamientos más cercanos al unitarismo y más cercanos al federalismo? ¿Sí? Sí, bueno. Hagamos una cosa, chicos. Cerramos porque falta 1 minuto 30. Cerramos, 5 minutos y volvemos a entrar todos de nuevo, ¿ok? Bárbaro. Perfecto. Estoy admitiendo un par de personas más y arrancamos. Bien. Yo le decía que, digamos, se inaugura a partir de la asamblea del año 13, es uno de los primeros momentos donde se empieza a ver con claridad el conflicto que hay entre posicionamientos que luego van a ser, podríamos denominar como unitarios, y posicionamientos que luego vamos a denominar como federales. ¿Sí? El concepto de federal es complejo, vamos a trabajarlo específicamente, porque claramente es más importante que el concepto de unitarismo en el término de del lugar que ha ocupado en la esfera argentina. Pero por unitarismo, ¿qué entienden ustedes? Bueno. Como un centralismo, ¿no? Como unificar todas las redes económicas. Bueno, entraríamos también en unificar las redes de lenguaje, ideología y todas esas cuestiones, todo en un núcleo único. Lo que me interesa que quede bien en claro que unitarismo y porteñismo no necesariamente es lo mismo. ¿Sí? Claro, claro. Por unitarismo, lo que se está pensando es la concentración de poder en un Estado nacional, que esto implica al mismo tiempo el debilitamiento
de la autonomía de los estados provinciales, digamos, ¿no? Sería básicamente esa la ecuación política, ¿ok? El federalismo es todo lo contrario, es el sostenimiento de la autoridad, de las autonomías y de los poderes provinciales en detrimento de un poder central, ¿sí? Eso no significa que no haya poder central bajo el federalismo, sino que es un poder central con un poder muchísimo más limitado que en el caso del poder de un Estado unitario, ¿ok? ¿Y cómo se puede ver una de las primeras manifestaciones de este enfrentamiento, de este conflicto, de esta relación tan conflictiva entre unitarismo y federalismo? Bueno, lo primero que aparece en los debates, digamos, en relación a la cuestión de la soberanía, digamos, ¿no? A ver, la cuestión acá es ¿dónde reside la soberanía? Si la soberanía, y volvemos a los debates de la retroversión del poder, si la soberanía reside en el pueblo o en los pueblos. ¿Y a qué viene este debate? Este debate tiene que ver básicamente con si los diputados que trabajan en la asamblea tienen autonomía de decisión o vienen con un mandato imperativo. Vamos a tratar de explicarlo. El mandato imperativo es el mandato que le envía la unidad administrativa donde es elegido el diputado para discutir adentro de la sala. Esto significa que un diputado en la Asamblea del año 13, que viene con mandato imperativo de Santiago del Estero, ese diputado no puede hacer lo que cree conveniente según su conciencia, sino que debe respetar el mandato que le envió el Cabildo de Santiago del Estero. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, si ese diputado no representa a su provincia, sino que representa a la nación, a la soberanía del pueblo, entre comillas, argentino, o de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ese diputado tiene autonomía de conciencia para tomar las decisiones que cree conveniente dentro del seno de la sala. ¿Se entiende? Para ejemplificar con más claridad. ¿Se corta o se escucha, chicos? Se tildó cuando dijo las Provincias Unidas. Ok, para ser más claro, por ejemplo, los diputados de la Nación actualmente, ¿a quién representan? Los diputados de la Nación y los senadores de las provincias. ¿Y los diputados? A la Nación. Al pueblo de la Nación. Por lo tanto, los diputados adentro de la Cámara de Diputados tienen libertad de conciencia para poder tomar las decisiones que quieren, ¿ok? Después hay cuestiones partidarias y otro tema, pero supuestamente tienen libertad de conciencia. En leyes como, por ejemplo, la despenalización del aborto, ahí como que los partidos dan más libertad para que cada uno de los diputados elija como quiere, se supone que es así, ¿sí? Y ahí hay como menos presión partidaria, entre comillas, supuestamente. Claramente no es así, pero no importa. Ahora, yo les pregunto, un embajador o el canciller argentino en Naciones Unidas, ¿tiene libertad de conciencia o tiene mandato imperativo? Mandato imperativo. De parte del Poder Ejecutivo que lo nombró. O sea, el presidente determina a Felipe Solá lo que Felipe Solá puede hacer o no hacer dentro de Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, la asamblea del año 13, la discusión ahí adentro era si los representantes de la provincia tienen mandato imperativo, la soberanía reside en las provincias. Y por lo tanto, lo que tenemos acá es un mosaico de soberanía. ¿Sí? En cambio, si la soberanía reside en el pueblo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hay un solo pueblo, hay una sola soberanía, todos los diputados adentro de la asamblea pueden decidir lo que crean conveniente. ¿Sí? Fíjense la diferencia es atroz. Es atroz. Si lo que prevalece es el lugar de la soberanía única e indivisible, ¿qué pasa con el poder de las provincias? Se limita un montón.
Este conflicto es el conflicto que vamos a tener durante todos los 20, todos los 30, todos los 40 y parte de los 50 en Argentina. Después vamos a ver un texto de Chiaramonte específico sobre esto, ¿sí? Ahora, ahí hay una disputa. Esta disputa originariamente se va a inclinar mucho más por la idea de la soberanía única e indivisible. ¿Por qué? Porque va a tener mayoría la logia Lautaro, que va a tener control del proceso eleccionario de los diputados en la Asamblea. Entonces, la mayor parte de los diputados en la Asamblea responden a la logia Lautaro, que maneja esta noción rusoniana, digamos, de una única soberanía indivisible. ¿Se entiende? ¿Ok? Sí. Entonces, acá nuevamente aparece la idea de el pueblo, los pueblos. Ven como en realidad el problema que nace con la concreción de la revolución se mantiene en el tiempo. ¿Sí? Ahora, en las discusiones hacia adentro de la Asamblea, lo que se discute son las posibilidades de concreción de una constitución. Por lo tanto, lo que se discute es la formación de los poderes. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ahí hay una cuestión que me parece a mí muy importante, y es la doble dimensión de la Asamblea del año 13. ¿Por qué? Porque la Asamblea del año 13 tiene una función constituyente, porque es una Asamblea constituyente, pero al mismo tiempo funciona como un poder constituido. ¿Qué significa esto? Esto, si es necesario, la semana que viene retomaremos algunas cosas, porque se está haciendo largo porque son explicaciones en algún punto un poco complejos. Un poder constituyente es una Asamblea General Constituyente que tiene por función la sanción de una constitución. ¿Ok? Por lo tanto, por ejemplo, define cuestiones como cuáles son las facultades del Poder Ejecutivo, cuáles son las facultades del Legislativo, cuáles son las facultades del Judicial. ¿Ok? Estas son las funciones de un poder constituyente. Una vez que se sanciona la Constitución, ¿qué sucede con ese poder constituyente? Se disuelve. ¿Sí? Todos ustedes, muchos no habían nacido, o eran muy, muy, muy jovencitos, o muy chiquititos, pero en el año 94, cuando se modifica la Constitución Nacional, lo hace una Asamblea General Constituyente, de los cuales, por ejemplo, Cristina era asamblearia, digamos, de ese Congreso Constituyente, ¿no? Una vez que sancionó la nueva Constitución, que reformó la Constitución, se disolvió. ¿Ok? El tema es que la Asamblea del año 13 se va a mantener como poder legislativo. Va a determinar qué facultades tiene el Ejecutivo, qué facultades tiene el Legislativo, qué facultades tiene el Judicial, pero al mismo tiempo va a mantenerse en el tiempo como un poder que sigue sancionando leyes y que funciona como un poder legislativo. Por lo tanto, va a tener esta doble dimensión, poder constituyente, poder constituido. Y eso, en un Estado federal, eso es contradictorio, digamos, institucionalmente no corresponde. Pero, ¿cuál es el tema? Esto, ténganlo presente. Estos tipos están iniciando un proceso de conformación de una organización institucional que es totalmente novedosa. En todos los países que empiezan a constituirse como repúblicas, tienen este problema de poderes constituyentes que funcionan como poderes constituidos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Es una cuestión de, esto lo plantea mucho Marcela Ternavasio, que todavía no está metabolizado, no está del todo aprendido estos mecanismos institucionales que nacen en Estados Unidos fundamentalmente. Por eso, esta lógica contradictoria. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, la Asamblea del año 13, por otro lado, va a tener todo un costado positivo, digamos, la ley de libertad de bienes, eliminación de la nobleza, pero al mismo tiempo es una asamblea que representa a una facción política determinada que tiene un ideario claramente unitario. Cuando llegan los representantes de la banda oriental, que representaban a la figura de Artigas fundamentalmente, los representantes de la banda oriental vienen con un mandato imperativo en donde el artiguismo, digamos, impone la sanción de una constitución de tipo federal, inspirada fundamentalmente en el Estado Federal de Estados Unidos.
Y eso lo que, digamos, ese mandato imperativo determinaba que lo que se tenía que crear era un Estado que garantice el mantenimiento del poder de las provincias y que limite el poder de un Estado central que, por otro lado, claramente iba a estar en la ciudad de Buenos Aires. Y Buenos Aires, desde 1810, viene pugnando por imponer su poder y generar la subordinación de todas las partes a Buenos Aires. Ahí hay una situación muy conflictiva, ¿sí? Los representantes de la banda oriental van a ser rechazados por la Asamblea el año 13, no les van a permitir la participación, van a inventar un problema de cómo fueron elegidos, ahí arranca todo un problema con la banda oriental que va a terminar en una guerra, después hablaremos de la creación de los pueblos libres que van a enfrentarse a Buenos Aires. Esto va a terminar en una guerra de caudillos, digamos, a la larga, pero va a generarse toda una situación muy, muy conflictiva, en donde nuevamente se va a manifestar este enfrentamiento entre posicionamientos más de tipo unitarios y posicionamientos de tipo federales. ¿Ok? Ahora, a ver, durante todo el año 13 y el año 14 son años donde la cuestión de la guerra ocupa un rol muy importante. Y esa cuestión de la guerra no tiene que ver meramente con el enfrentamiento en el norte, tratando de evitar el avance de las tropas realistas, sino que también tienen que tener en cuenta que en el año 13, por ejemplo, empieza las paulatinas derrotas del ejército napoleónico, que va a terminar en el 14 con la reaparición de Fernando en el poder. La reaparición de Fernando en el poder va a intentar imponer un sistema absolutista aún más fuerte que el que se había caído con las invasiones, con la invasión napoleónica. Digamos, ¿no? Y además toda la situación conflictiva con la banda oriental y el artiguismo, que tiene repercusiones muy fuertes cuando se cree la Liga de los Pueblos Libres, con la influencia del artiguismo en el litoral y en Córdoba, y más allá también. ¿Sí? Entonces hay una situación de mucha conflictividad. ¿Hasta ahí va? Ahora, ¿qué pasa? Esta asamblea del año 13 va a delegar poderes extraordinarios en el poder ejecutivo, en el triunvirato. ¿Sí? Facultades extraordinarias que, digamos, la cuestión de las facultades extraordinarias, acá van a tener dos manifestaciones distintas a tomar en cuenta. Por un lado, muchas veces los historiadores entienden que la delegación de facultades extraordinarias del legislativo al ejecutivo marca la debilidad del poder legislativo, ¿sí? Que lo que hace es fortalecer al poder ejecutivo. Marcela Ternavasio plantea que es todo lo contrario. Ese poder legislativo era tan fuerte que hasta podía delegar poderes extraordinarios en el poder ejecutivo. En el caso de este momento en particular, es un momento en donde el legislativo y el ejecutivo prácticamente no tienen conflictos. ¿Por qué? ¿Porque funcionan muy bien las instituciones? No. Es porque la logia tiene control de todo el aparato institucional. El Ejecutivo y el Legislativo son parte de la hegemonía de la logia Lautaro. Por ese motivo no hay una situación de conflictividad, y por ese motivo, explica Marcela Ternavasio, es lógico entender que en realidad el poder más fuerte de los dos es el Legislativo, pero ante una situación de suma conflictividad, toma la decisión de delegar temporalmente una serie de facultades que le pertenecen en manos del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Y acá viene la segunda cosa, y con esto vamos a cerrar por el día de hoy, que me parece que es muy importante tomar en cuenta. Vamos a hablar mucho de las facultades extraordinarias porque es un tema central en el rosismo, ¿sí? Sin embargo, como verán, Rosas no fue el primero en concentrar facultades extraordinarias, sino que ya estaban presentes mucho antes, ¿sí? ¿Y a qué tipo de institución está referenciada las facultades extraordinarias? A ver, las facultades extraordinarias lo que demuestran es la necesidad de concentrar el poder en pocas o en una sola persona en un determinado contexto muy conflictivo para poder solucionar esos problemas que se presentan coyunturalmente. ¿Sí? La referencia central de la delegación de facultades extraordinarias
está en una institución claramente republicana, pero no republicana en términos modernos, sino en términos antiguos, en la República Romana. La figura que prevalece acá es el dictador romano. ¿Quién era el dictador romano? El dictador romano era una figura providencial, a quien en un determinado momento en donde la república estaba en peligro, el Senado decide delegar y concentrar el poder para que una persona virtuosa por excelencia, tome las medidas necesarias ¿para qué? Para salvar el bien común, para salvar a la república. ¿Ok? Entendiendo que el poder, en este caso, ya en el año 13, la asamblea tiene, ¿cómo podríamos decir?, cierta pesadez en la toma de decisiones, porque cada decisión que se toma debe ser previamente discutida en el seno de la asamblea. En cambio, un poder ejecutivo, ya sea de 3, ya sea de 1, como va a ser después del 14 con la creación del directorio, va a ser mucho más fácil y más rápida la toma de decisiones. ¿Okay? Entonces, en un momento de mucha convulsión, es necesario concentrar el poder para solucionar los problemas de la república. ¿Sí? ¿A qué viene todo esto? Bueno, primero para entender por qué las facultades extraordinarias se dan. Estas facultades extraordinarias tienen un sentido coyuntural, es simplemente para salvar una situación. Una vez que esa situación está controlada, el poder vuelve a las instituciones ordinarias. ¿Sí? Normalmente tienen un límite temporal, se dice, se entregan estas facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo por hasta tal día de tal año. A lo sumo luego lo que hay es una extensión del tiempo en que se delegan los poderes extraordinarios, y que por otro lado, y con esto quiero cerrar, esto demuestra que el liberalismo, a quien las corrientes historiográficas que construyen la historia oficial, digamos, la historia oficial construida por la historiografía original plantea que el liberalismo es el ideario original que genera la concreción de las naciones, ¿sí? Es el pensamiento hegemónico, que aquellos que hacen las revoluciones son básicamente liberales, ¿sí? La cuestión de las facultades extraordinarias demuestran que hay otros cuerpos de ideas tan o más importantes que el liberalismo en este momento. Y estas facultades extraordinarias responden a un cuerpo de ideas fundamental que es el republicanismo clásico, que es claramente un sistema de ideas probablemente más importante que el liberalismo para pensar la política de la primera mitad del siglo XIX. ¿Sí? El liberalismo de ninguna manera plantearía la concentración de facultades extraordinarias en un poder ejecutivo. El republicanismo sí. La figura del dictador, porque la idea de las facultades extraordinarias en realidad es la figura del dictador. La figura del dictador desde el liberalismo es profundamente o vista profundamente en forma negativa, en cambio desde el republicanismo es rescatada con un sentido positivo para solucionar problemas conjunturales concretos. El dictador en términos republicanos es una figura positiva, el dictador en términos liberales es una figura negativa. ¿Se entiende? Sí. Sí, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? No. ¿No? No, a mí me había quedado pensando lo de Buenos Aires, que al fin y al cabo la sujeción no está dada así de manera institucional, de manera legal, pero al fin y al cabo hoy en día Buenos Aires tiene sujeto a todas las provincias con el puerto, con la economía, con lo que sea, digamos, ¿no? Sí, digamos que el tema de Buenos Aires en relación a la Argentina es que, bueno, digamos, esto se va a ver especialmente después de la segunda mitad del siglo XIX, que la riqueza de la Argentina está concentrada en un 80%, 70% en la Pampa húmeda. Y el lugar del puerto es central. Entonces, digo, es un proceso muy largo que nace en este momento, pero que tiene un montón de etapas. Digo, la etapa de la industrialización por sustitución de importaciones del siglo XX es central para explicar, por ejemplo, la división demográfica de la Argentina, por ejemplo, ¿no? Ahora, volviendo a esto que acabas de decir,
La semana que viene vamos a terminar de tocar algunos temitas de este texto de Ternavasio, pero vamos a tomar la cuestión económica, vamos a incorporar Hellman y Asadurian. Los dos textos tienen que ver con la cuestión comercial y los cambios que se producen desde el periodo tardocolonial hasta casi el rosismo, ¿sí? De los circuitos comerciales, tener un poquito más de idea qué se comercia y qué se produce en cada una de las regiones, pero el texto de Hellman, por ejemplo, nos va a permitir entender qué sucede demográficamente en este periodo, cómo es que se produce una situación inmigratoria hacia Buenos Aires y el litoral muy grande desde diferentes lugares de lo que hoy es la Argentina, y al mismo tiempo nos va a permitir recuperar el texto de Canzanello. ¿Se acuerdan del texto de Canzanello que plantea esta extensión de la vecindad? Que los que quedaban afuera del sistema eran estos transeúntes, este sector que no estaba domiciliado, ¿se acuerdan? Y que van a ser los que luego van a formar los ejércitos de línea, los que van a ser llevados a los fortines, los que van a combatir con los indígenas. Bueno, esos sectores que no tienen arraigo en la sociedad bonaerense, esos sectores que van a ser los perseguidos por la ley, los que luego serán, entre comillas, los gauchos, los que van a ser incorporados a la tropa, a la leva, son esos tipos que buscaban trabajo en Buenos Aires y que venían de Santiago del Estero, de Tucumán, de Córdoba, de todo ese espacio comercial que se fue debilitando producto de la revolución, del corte del vínculo con Potosí, etcétera, etcétera. Entonces esos textos no son meramente económicos, sino nos van a permitir entender cuestiones demográficas y al mismo tiempo cuestiones políticas y sociales. ¿Ok? Sí. Ok. ¿Ninguna pregunta? ¿Entendieron todo? ¿No entendieron nada? Sí. Chicos, ¿entendieron todo? Y Camila me dice no. No, pues. ¿Sí? ¿Se entendió todo? ¿Seguro? Sí, eso Sí. ¿Les parece complejo? Sí, a mí el tema de diputados, legisladores y el traspaso de poderes, eso a veces más que complicado, se me hace engorroso. Sí, lo que Me pasa pierdo en los pasos. Lo que pasa es que es fundamental. Es fundamental, por ahí pasan todos los debates, aunque parezca engorroso, los debates para entender cuáles son las cuestiones que están en juego son estas. Se expresan acá. ¿Cómo se entienden? Por ejemplo, una cuestión como la cuestión de la soberanía es el problema de la primera mitad del siglo XIX. Digo, no se entiende el rosismo, no se entiende la guerra civil, no se entiende el enfrentamiento entre unitarios y federales, y no se entiende la cuestión de la soberanía. Donde los sujetos se entienden que reside la soberanía. ¿Me explico? Bueno, se habrá cortado bastante, ¿no? Bueno, igual todo esto está grabado. Se súper tildó. Bueno, está todo grabado, chiquis. Así que, ¿alguna pregunta más, algo, o podemos dejar por el día de hoy? No. Ok. Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene. Ah, una pregunta antes que se vayan. Pregunta importante. ¿A ustedes les jodería mucho si pasamos la clase en vez de las 2, 2:30 o 3 la semana que viene? No, mejor. No hay ningún problema. No, profe, ningún problema. Preferiría las 3. ¿Puede ser a las 3 a partir de la semana que viene? Sí. Sí. Perfecto. Listo. Ya les mandaré en su momento el mail con las coordenadas, que siempre son las mismas, la única diferencia que en vez de las 2 va a ser las 3. ¿Ok? Bárbaro. Ok. Bueno. Perfecto, profe. Buena semana. Hasta luego. Chau. Gracias. Chau, profe. Chao. Hasta pronto. Chau. Después les mando Chau. el link para donde subí esto, ¿sí? Chau.